Cuando miras al cielo nocturno ves puntos de luz y planetas, pero lo que tu cerebro no puede procesar es el tamaño real de lo que está allá arriba. Hay objetos tan enormes que desafían toda lógica. Es que el sistema solar sería apenas un átomo de un grano de arena en una playa infinita. Hoy vamos a hablar del objeto más grande jamás descubierto por la humanidad. Mide más de 10.000 millones de años de largo y se llama la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. ¿Sabías que también se le conoce como el complejo de supercúmulos de Hércules Corona Boreal? Es una superestructura gigante formada por miles de galaxias agrupadas en una red cósmica, pero su masa no es lo especial, es su tamaño. Para que tengas una idea, la Vía Láctea mide unos 100.000 años luz de diámetro. Andrómeda mide 220.000 años luz. Bueno, un total de 45.000 Andrómedas podrían caber dentro de esta estructura gigantesca. Este gigante cósmico fue descubierto en 2013 por un equipo de astrónomos que estudiaban estallidos de rayos gamma. Estos estallidos son explosiones tan energéticas que pueden verse desde los confines del universo. Al mapear su distribución, los científicos notaron algo extraño. Había una concentración inusual de galaxias en una dirección específica del cielo. No era aleatorio, era una estructura y no era pequeña. La Gran Muralla de Hércules Corona Boreal desafía los modelos actuales de cosmología. Según el principio cosmológico, el universo debería ser uniforme a gran escala, pero esta muralla rompe esta regla. Es una anomalía. Un gigante que no debería existir según nuestras teorías. Y aquí viene lo más fascinante. Este objeto no es único. Existen otras superestructuras similares. El Gran Muro de Sloan, el complejo de supercúmulos de Piscis Cetus, pero ninguna es tan grande como la de Hércules Corona Boreal. ¿Qué implica esto? Que el universo es mucho más complejo y organizado de lo que imaginamos. Que hay patrones a escalas que apenas comenzamos a comprender. La próxima vez que mires al cielo, recuerda que allá arriba hay algo que mide 10.000 millones de años luz. Algo tan grande que nuestra mente no puede abarcar. Algo que nos recuerda cuán pequeños somos y cuánto nos queda por descubrir. Si redujéramos la Tierra al tamaño de este modelo, Júpiter se vería así de grande en comparación. El Sol, en relación con la misma escala, ni siquiera cabría en esta escena. Tendríamos que alejar la cámara un montón. Esto significa que si la Tierra tuviera 12 centímetros de diámetro, el Sol mediría 13.5 metros a lo ancho. Para Peter, con la Tierra en miniatura en su mano, el Sol es como un bus escolar. Pero eso no es nada comparado con lo que verás a continuación. Hoy iremos al infinito y más allá para revelarte los objetos más grandes del universo conocido. Aunque solemos caracterizar los cuerpos celestes como grandes y masivos, esta vez nos centraremos en el tamaño físico sin tener en cuenta la masa. Cuando digo tamaño, me refiero al diámetro máximo que alcanzan los objetos de un extremo al otro. La masa, en cambio, es la cantidad de materia contenida en cada uno de ellos. Unos pueden ser descomunalmente masivos y diminutos a la vez, como los agujeros negros o las estrellas de neutrones, pero estos no harán parte de nuestro listado, ya que solo consideraremos el tamaño porque ¡el tamaño sí importa! Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Es tan enorme que podría contener, escucha, 1.321 tierras. Se podría decir que Júpiter juega un papel fundamental en nuestro sistema estelar. Incluso, es probable que este gigante haya facilitado la proliferación de la vida en nuestro planeta. El tamaño y la gravedad de Júpiter desvían cometas y asteroides que de otra manera nos impactarían constantemente y podrían desatar eventos como el que arrasó con los dinosaurios.
Pero lo más importante es que, debido a su ubicación en el sistema solar, Júpiter ayuda a que los planetas interiores mantengan órbitas casi circulares, precisamente lo que le permite a la Tierra mantener un clima estable durante largos periodos de tiempo. ¡Gracias, Júpiter! Ahora bien, Júpiter podrá ser enorme para nuestro sistema solar, pero no es nada comparado con el exoplaneta más grande jamás descubierto por los científicos. Te presento a ROX 42BB. Si pusiéramos a esta gigante abominación gaseosa al lado de una Tierra de 12 centímetros y un Júpiter de 1.35 metros de diámetro, ROX 42BB sería tan ancho como un elefante o una casa pequeña. Pero este no es un exoplaneta cualquiera. Hay algo que no cuadra aquí. Como sabes, los gigantes gaseosos y las estrellas están hechos de los mismos elementos, helio e hidrógeno. Lo único que los diferencia es la cantidad de masa que contienen. Normalmente un gigante gaseoso con 13 veces la masa de Júpiter experimenta una fusión nuclear que finalmente lo transforma en una enana marrón. Pero este exoplaneta es todo un peso pesado cósmico, teniendo en cuenta que su masa es 9 veces la de Júpiter. No la suficiente para formar una estrella, pero al mismo tiempo demasiada para dar origen a un planeta. Los planetas suelen formarse lentamente, pedazo a pedazo, a partir de la materia dispersa tras el nacimiento de una estrella. Aparentemente, ROX se saltó este paso. No surgió debido a una suma de partículas, sino al colapso de una enorme nube de gas. Es decir, nació como lo hacen las estrellas, pero no llegó a encenderse porque carecía del material necesario para generar fusión nuclear. En términos científicos, es una subenana marrón, o sea, una estrella fallida atrapada en el cuerpo de un planeta. Si pudieras atravesar su densa y tormentosa atmósfera, descubrirías que sigue manteniendo un núcleo incandescente desde el día en que nació. ¿Notaste que no hay planetas rocosos monstruosos en este listado? Eso es porque los mundos sólidos no crecen tanto. El campeón de los planetas rocosos grandes se llama TOI 849b. Y si lo redujéramos a la escala de nuestra Tierra de 12 centímetros, su diámetro rondaría apenas los 40 centímetros. Así es, los planetas rocosos no crecen más allá de 4 veces el diámetro de la Tierra. Pero esta no es una roca común y corriente. TOI es el núcleo inerte de un gigante gaseoso al que le arrancaron toda su atmósfera. En conclusión, cuando pienses en planetas grandes, fíjate en objetos como ROX 42BB. Son planetas que estuvieron a un paso de convertirse en estrellas. Y ahora, nuestro listado continúa con ellas. Las estrellas son enormes y tenemos una siempre cerca. El Sol es de lejos el objeto más grande de nuestro sistema solar. Mide 1.4 millones de kilómetros de ancho. Al lado suyo, tanto ROX 42BB como Júpiter se ven diminutos. En nuestra simulación, mientras el diámetro de Júpiter mediría tan solo 1.35 metros, el del Sol alcanzaría los 13 metros. Ese es el brinco dimensional que implica pasar del nivel planetario al estelar. El Sol no solo es grande en términos de tamaño, también representa el 99,86% de la masa total del sistema solar. Son las migajas que dejó mientras nacía. De ese 0,14% surgieron los planetas, las lunas, los asteroides y los cometas. Por suerte, el sonido no puede viajar a través del espacio vacío. De lo contrario, el Sol sería ensordecedor. Incluso a 150 millones de kilómetros de distancia, sus constantes explosiones nucleares sonarían como una podadora pegada a tu oreja y vibrando a más de 100 decibeles. Y ni qué decir del estruendo producido por las cerca de 10 eyecciones de masa coronal de clase X. Cada año, una tras otra, liberan la energía de centenares de ojivas nucleares. El Sol es la estrella más importante para nosotros, pero está lejos de ser la más grande o masiva que existe. Las estrellas de neutrones, las enanas blancas y los magnetares concentran mucha más masa en mucho menos espacio. Pero como estamos hablando de tamaño y no de masa, estos objetos tan densos no hacen parte de este listado. Ah, por cierto, no te pierdas nuestro especial sobre el caos que sería si un magnetar y un pulsar nos atacaran al mismo tiempo. Volvamos al Sol.
Nuestra estrella es una enana amarilla promedio, nada que ver con las que iremos descubriendo mientras exploramos las profundidades del universo. Empezando por Sirius A, la cual es observable a simple vista. De todas las estrellas en nuestro cielo nocturno, Sirius A es la más brillante. Y no porque sea la más grande, sino porque la tenemos a escasos 8.6 años luz de distancia. De hecho, es una de las 10 estrellas más cercanas a la Tierra. Sirius A es 70% más grande que el Sol, por lo que en nuestra escala hipotética mediría unos 22 metros de ancho. Pero entre las estrellas gigantes, Sirius A ocupa un lugar bastante secundario. Es una vecina particularmente brillante, pero bastante tenue en comparación con estrellas que se van acercando al final de su vida. Pollux, por ejemplo, es más fría que nuestro Sol, pero es 9 veces más grande. Al igual que otras gigantes rojas, no le alcanzó el combustible y empezó a hincharse sin parar. Esta luminosa estrella de 12 millones de kilómetros de diámetro es como una versión futura de nuestro Sol. No te preocupes, que para eso faltan 6.000 millones de años. Los científicos estiman que la versión gigante roja de nuestro Sol se tragará a Mercurio, a Venus y probablemente a la Tierra también. Pollux es descomunal. Pero hay estrellas aún más aterradoras, como por ejemplo Arturo, una monstruosidad que mide 18 millones de kilómetros de diámetro. Para conocer este número en perspectiva, podríamos alinear 25 soles en su interior y todavía nos sobraría espacio. Arturo está a 37 años luz de distancia y es la cuarta estrella más resplandeciente de nuestro cielo nocturno. Brilla con la intensidad de 113 soles, pero Arturo oculta su verdadero poder. La mayor parte de su energía no es luz visible, sino calor puro. Este incinerador cósmico emite 215 veces más energía térmica que el Sol. Arturo es una de las estrellas más antiguas de nuestro vecindario galáctico. Varios científicos sospechan que podría ser un remanente de alguna galaxia absorbida por la Vía Láctea hace miles de millones de años, un antiguo viajero extragaláctico varado en nuestro rincón del universo. Con todo, este enorme y misterioso gigante parece insignificante al lado de lo que viene ahora. La supergigante conocida como Betelgeuse o también Betelgeuse es aproximadamente 700 veces más grande que nuestro Sol. Si la Tierra fuera una esfera de 12 centímetros de diámetro, esta monstruosidad sería ligeramente más alta que el Monte Everest. Si la colocáramos en el centro del sistema solar, su superficie se extendería más allá de la órbita de Marte. Incluso podría rozar con Júpiter. Y ahora mismo, esta supergigante está a punto de estallar. Betelgeuse está quemando el poco combustible que le queda antes de extinguirse. Sorpresivamente, en 2019 se atenuó hasta alcanzar el 60% de su brillo habitual. Los científicos creyeron que finalmente se estaba convirtiendo en supernova, pero lo que en realidad estaba bloqueando la luz era una inmensa nube de polvo derivada de una fuerte explosión de gas. Betelgeuse podría colapsar y explotar mañana mismo o resistir otros 100.000 años antes de hacerse supernova. En cualquier caso, en la escala temporal de miles de millones de años del universo, eso es menos de un nanosegundo. Cuando finalmente estalle, pasará semanas brillando con tal intensidad que será visible incluso de día. Pero si ni siquiera una gigante roja como Betelgeuse se compara con la campeona universal de los pesos pesados, Stephenson 218. Para que encaje en nuestra comparación, tenemos que ver las cosas desde mucho más lejos. Si la Tierra midiera 12 centímetros, esta estrella tendría un diámetro de 28.3 kilómetros, es decir, unas 3 veces la altura del Monte Everest. Es que si Stephenson 218 ocupara el lugar de nuestro Sol, su borde exterior llegaría más allá de la órbita de Saturno. Se devoraría por completo a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y claro, a Saturno. Es tan enorme que un avión viajando a 900 kilómetros por hora tardaría 1500 años en completar una sola vuelta alrededor de su superficie. En el espacio que ocupa cabrían unos
10.000 millones de soles o 13 millones de trillones de tierras. Pero aunque brilla 500.000 veces más que el Sol, tus ojos no la pueden ver, a menos que dispongas de un telescopio enorme, ya que está a 19.000 años luz de distancia. Listo, ahí tienes a la estrella más grande conocida. Ahora, sigamos explorando el universo en busca de objetos más grandes y tenebrosos que los que hemos visto hasta ahora. Hablemos de uno tan inconcebiblemente vasto que solo para describirlo, los científicos tuvieron que inventarse una nueva categoría, la de agujeros negros ultramasivos. Stephenson 218 es un objeto enorme, pero ligero a la vez. En cambio, TON 618 es toda una pesadilla gravitatoria y brilla más que 100 billones de estrellas debido a que consume masa a gran velocidad. TON 618 está a 10.000 millones de años luz de nosotros. Poniéndolo junto a Stephenson 218 en nuestra escala hipotética, este agujero negro sería tan grande como la Luna de tamaño real. Si la Tierra midiera 12 centímetros de ancho, el diámetro de TON 618 alcanzaría los 3.760 kilómetros. Si TON 618 es aproximadamente 40 veces más ancho que nuestro sistema solar, hoy nos hemos centrado en el tamaño físico, pero cuando se trata de los agujeros negros, resulta inevitable hablar de fuerzas gravitatorias. La masa de TON 618, por ejemplo, es equivalente a la de 66.000 millones de soles. Este objeto es gigantesco y extremadamente masivo a la vez. TON 618 es uno de los agujeros negros más espeluznantes del universo, pero no el más grande. Fénix A estrella es un agujero negro cuyo horizonte de sucesos mide 590.000 millones de kilómetros. Comparado con nuestra Tierra de 12 centímetros, tendría un diámetro de 5.550 kilómetros, similar al tamaño de Marte en la vida real. Este es el agujero negro más grande conocido y posee la masa de 100.000 millones de soles. Eso es un 1 seguido de 11 ceros. Es tan enorme que los astrofísicos dudan que se haya formado solo consumiendo estrellas como suele suceder. El universo no tiene tantos años ni tantas estrellas como para permitirle engordar de tal manera. Fénix A estrella podría ser un agujero negro primordial formado por la energía bruta del Big Bang, mucho antes de que nacieran las primeras estrellas. Este objeto es verdaderamente gigantesco, pero le falta bastante para ser el más grande del universo. Pensemos en términos de galaxias enteras. Ahora, ubiquémonos en nuestro propio vecindario giratorio compuesto por 400.000 millones de estrellas. La Vía Láctea es una enorme galaxia espiral que mide 100.000 años luz a lo ancho. Nosotros habitamos el brazo Orión Cygnus, una especie de suburbio galáctico ubicado a medio camino entre el centro y el borde exterior de la galaxia. Para asimilar esta distancia, primero dimensionemos un año luz. Por si no lo sabías, un haz de luz podría dar 7.5 vueltas alrededor de la Tierra en tan solo un segundo. Multiplicando eso por el número de segundos en un año, obtenemos la equivalencia de un año luz, 9.5 billones de kilómetros. Entonces, para cruzar nuestra galaxia, tendrías que recorrer 100.000 veces esa distancia. Si la Tierra fuera esta pelota de 12 centímetros, la Vía Láctea no tendría el tamaño de una ciudad o el de un país entero, sino el de nuestro verdadero sistema solar. Su diámetro rondaría los 15.000 millones de kilómetros y eso excede los límites de nuestra escala simulada de este video. Ya que no puedo ponerlo en imágenes, imagina un grano de arena al lado de la Vía Láctea. Ese sería el Sol. Suena descomunal, lo sé, pero en términos universales, la Vía Láctea no es tan grande que digamos. Andrómeda, nuestra vecina de al lado, abarca 220.000 años luz. Eso la hace 2 veces más grande que nuestra galaxia. Y luego viene IC 1101, una verdadera monstruosidad que se extiende a lo largo de 4 millones de años luz.
En este punto las cosas se vuelven todavía más grandes, poniendo a prueba tanto los límites de la comprensión humana como la definición misma de un objeto en el espacio. Fíjate nada más en Kipu. Aunque está entre 425 y 815 millones de años luz de distancia, no necesitas un telescopio para verla. Kipu es una compleja red de cúmulos de galaxias que a simple vista parece más un sistema nervioso. En nuestra escala hipotética, Kipu mediría 20 años luz de ancho, pero en el universo real eso equivale a 1.3 millones de años luz. Además, tiene la masa de 200 millones de trillones de soles. Si lo quieres poner sobre el papel, eso es un 2 seguido de 17 ceros. Para los científicos, Kipu es la superestructura más grande del universo conocido. Imagínala como una vasta red luminosa compuesta por 13.000 vías lácteas conectadas de un extremo al otro. Pero el universo no se detiene ahí. Contiene algo todavía más grande. Un objeto tan gigantesco que a lo mejor ni siquiera existe. Esta es la Gran Muralla de Hércules, Corona Boreal. Un supercúmulo que abarca 10.000 millones de años luz. Lo absurdo del caso es que eso equivale casi al 10% del universo observable. En nuestra escala hipotética, donde la Tierra sería una pelota de 12 centímetros, Júpiter mediría 1.35 metros de ancho y el Sol tendría el tamaño de un bus. La Gran Muralla de Hércules, Corona Boreal, abarcaría 150 billones de kilómetros, o sea, 157 años luz. Estos números son tan desproporcionados que comparados con nuestro modelo de la Tierra resulta inútil. Hasta el científico que descubrió la Gran Muralla de Hércules, Corona Boreal, pensó que era demasiado grande para existir. Y con base en nuestro conocimiento sobre la formación del universo a partir del Big Bang, sería imposible que algo tan gigantesco se hubiera formado en tan poco tiempo. Esta anomalía cósmica desafía nuestras creencias científicas. Por ahora, hemos alcanzado el límite de lo que podemos ver y comprender. Pero en un universo tan vasto, siempre habrá algo grande y oscuro por descubrir más allá de nuestro horizonte. Pero también hay cosas que no necesitan hacerse demasiado grandes para ser letales. Este es nuestro Sol, nuestro sistema solar, hasta la órbita de Neptuno, el planeta más alejado del Sol. Y aquí está la heliopausa, el punto en el que el viento solar se funde con el espacio interestelar. Y esta monstruosidad es el agujero negro supermasivo conocido como TON 618. Es 40.000 millones de veces más masivo que nuestro Sol. Pero eso no es nada. Aquí tienes a Fénix A estrella, un agujero negro verdaderamente colosal, con una masa 100.000 millones de veces superior a la de nuestro Sol. Entonces, ¿qué pasaría si estos dos agujeros negros colisionaran? Hoy vamos a ver objetos descomunales chocando entre sí, pero ¿deberíamos conformarnos con reventar dos enormes agujeros negros? No. Hagámoslo también con estrellas supermasivas, planetas hipervoluminosos o incluso un par de galaxias. Este video será explosivo. Empecemos por los agujeros negros. Para dimensionar acertadamente el horizonte de sucesos cuando dos agujeros negros colisionan, hay que tener en cuenta qué tan grandes son. En el límite inferior de la escala están los agujeros negros de masa estelar, formados por el colapso gravitacional de estrellas muy masivas tras haber consumido todo su hidrógeno y helio. La inexorable densidad de estos cuerpos les permite tragarse todo lo que está a su alcance, incluso la luz. Un agujero negro de masa estelar tan pequeño como nuestra Luna puede ser 100 veces más masivo que el Sol. Al lado opuesto de la escala están los agujeros negros supermasivos, los cuales acechan al centro de la mayoría de las galaxias. Para que te hagas una idea de su escala, comparemos a J1601 más 3113, uno de los agujeros negros supermasivos más pequeños que existen, con nuestro Sol. Aunque tiene casi el mismo diámetro, es 100.000 veces más masivo. Si viajáramos hasta la galaxia de Circinus, encontraríamos un agujero negro que pesa más de 1 millón de soles. Sin embargo, apenas cabría entre las órbitas de Venus y la Tierra.
Pero no hay que ir tan lejos. Al centro de nuestra propia Vía Láctea tenemos a Sagitario A estrella, cuya masa equivale a la de 4,3 millones de soles. En resumidas cuentas, los agujeros negros son todos gigantescos, aunque ninguno como el que está al centro de Cygnus A. Esta aberración, cuyo diámetro supera el de nuestro sistema solar y libera cantidades exorbitantes de energía mientras consume toneladas de materia espacial, pesa más de 2.000 millones de soles. Y hay objetos todavía más grandes. Por ejemplo, M87, el primer agujero negro capturado fotográficamente, que es 5.000 millones de veces más masivo que el Sol. Pero todos estos parecen insectos cuando los comparas con TON 618, un agujero negro supermasivo tan gigantesco que se tragaría el sistema solar entero, incluyendo la inexplorada nube de Oort. La masa de TON 618 equivale a más de 66.000 millones de soles. Debes estar pensando que este monstruo sería un buen aspirante al cinturón de los pesos pesados, pero no. Los científicos descubrieron uno mejor. Está a 8.000 millones de años luz de distancia y lo llamaron Fénix A estrella. Este cuerpo es realmente antiguo. Los agujeros negros de ese tamaño no aparecen después de un mes determinado el helio de una estrella. Se trata más bien de agujeros negros primordiales, los primeros forjados tras el Big Bang. Y Fénix A estrella está creciendo mientras absorbe una masa solar completa cada semana. Entonces, ¿qué pasaría si TON 618 y Fénix A estrella colisionaran? Pues esparcirían ondas por el espacio-tiempo, pero no imagines este choque como el de dos autos. Se parecería más a un baile. Si pusieras a estos dos leviatanes en la misma galaxia, empezarían a girar lentamente. Pasarían millones de años girando en espiral, uno en torno al otro, atrapados por fuerzas gravitacionales inimaginables. Dos singularidades unidas para siempre. Una vez superado cierto punto, caerían en una órbita cada vez más estable, hasta estar infinitamente cerca y a la vez infinitamente lejos. Pasarían miles de millones de años antes de alcanzar una distancia crítica donde cada uno empezaría a distorsionar la forma del otro. Por un instante, pasarían de ser agujeros negros a simples vacíos amorfos en el espacio, transformándose y estirándose cada uno hacia el otro. Después de milenios, cuando finalmente entraran en contacto, su conexión sería tan repentina como instantánea, y luego un plop cósmico. Sí, un brevísimo plop. Dos de los objetos más grandes del universo convertidos en uno solo, un agujero negro estupendamente grande. Cientos de miles de millones de masas solares que al fusionarse liberan energía convertida en olas gravitacionales que recorrerán el universo entero durante miles de millones de años. Y luego seguirían consumiendo todo a su paso como si nada hubiera pasado. Pero sí habría pasado algo definitivamente trascendental. Bien, esto fue muy épico. Ahora, ¿qué otras cosas están en curso de colisión en nuestro universo? ¿Objetos más grandes que agujeros negros? Sí, galaxias. No sé si sabías esto, pero actualmente existen cúmulos de galaxias que chocan entre sí con extrema violencia. Esto ocurre más a menudo y cerca de lo que imaginas, y es lo que está pasando con nuestra propia galaxia. Así es, dentro de aproximadamente unos 5.000 millones de años, la Vía Láctea se estrellará con su vecina más cercana, la galaxia de Andrómeda. Entonces, ¿qué sucede cuando dos galaxias colisionan? Si asemejamos el choque de dos agujeros negros con el estallido de una burbuja de jabón, la colisión entre galaxias se vería más bien como si dos fantasmas se cruzaran por un pasillo. Sí, sé que suena loco, pero ya verás a qué me refiero. Las fusiones galácticas son procesos que duran miles de millones de años, impulsados por fuerzas gravitacionales. Ahora mismo, las gravedades de la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda están acercándolas cada vez más. Aunque no harán contacto antes de unos 4.000 millones de años, las dos galaxias separadas por millones de años luz están destinadas a unirse. Eventualmente chocarán. Sacarán de órbita a miles de estrellas que luego se harán trizas bajo fuerzas de marea extremas, esparciendo polvo y gas por todas partes.
Los brazos largos, en forma de espiral de la Vía Láctea, que contienen más de 100.000 millones de estrellas, se irán estirando. Y tras miles de millones de años de estabilidad, ambas galaxias cambiarán de forma debido a la atracción mutua. Girarán una en torno a la otra, deformándose cada vez más hasta chocarse, o mejor dicho, fusionarse. Será una galaxia completamente nueva y mucho más grande, con un reguero de estrellas dispersas tratando de reorganizarse. Y los agujeros negros al centro de cada una de estas galaxias, acuérdate de Sagitario A estrella, en algún momento harán ¡plop! Sé que suena salvaje y apocalíptico, pero ¿recuerdas que dije que sería más bien como ver el cruce de dos fantasmas? Bueno, es que la mayoría de esas miles de millones de estrellas no chocarían entre sí. Las colisiones serían mínimas. Ya sabes, el espacio es vasto. Aunque en cada galaxia hay más de 100.000 millones de estrellas, la distancia promedio entre una y otra es de 5 años luz, lo que equivale a 47 billones de kilómetros de separación. Por lo tanto, aunque la fusión de 1 billón de brillantes bolas de plasma sobrecalentado sea un espectáculo pirotécnico impresionante que durará 1.000 millones de años, en realidad se trata de un proceso relativamente inofensivo. Sería raro, prácticamente imposible, que las estrellas o planetas colisionaran entre sí. Pero no lo descartes por completo porque, efectivamente, esos choques sí suceden. Ya verás. ¿Viste? Entonces, sí sería como si dos fantasmas se cruzaran por un pasillo. Pero, entonces, ¿qué pasaría si algunas de las estrellas o planetas gigantes, en estas o en cualquier otra galaxia, en realidad se estrellaran entre sí? Aquí el asunto se vuelve increíblemente interesante. Hablemos primero de la colisión entre planetas gigantes. Los planetas más grandes son gigantes gaseosos, como Júpiter en nuestro sistema solar. Júpiter es tan descomunal que podría contener más de 1.000 tierras en su interior. Aún así, está lejos de ser el planeta más grande que existe. Es que solo en los últimos 20 años los científicos han descubierto 2 de los planetas gigantes más robustos del universo. Entonces, ¿qué pasaría si estos 2 objetos desproporcionados chocaran entre sí? Siguiendo con las metáforas, imaginemos que son luchadores de sumo. En una esquina tenemos a Rox S42BB, un gigante gaseoso extremadamente joven, con un diámetro aproximadamente igual al de Júpiter, pero 9 veces más masivo. Y en el extremo opuesto, TOI4603b, similar en tamaño, pero con una masa planetaria cercana a 13 veces la de Júpiter. Este planeta gigante es casi tan masivo como ciertas clases de estrellas. ¿Y si llegaran a cruzarse? Pues empezaría de forma bastante sencilla. Estos 2 titanes colisionarían a velocidades típicas del sistema solar. Hechos de hidrógeno y helio, estos 2 gigantes gaseosos podrían generar el boom más grande de la historia. Por supuesto que lanzarían gases e hidrógeno líquido hacia el espacio. Aunque en resumen, se trataría de 2 enormes burbujas gaseosas juntándose y fusionándose. Y ahí viene lo interesante. Los 2 planetas se transformarían en una sola entidad, acercándose al límite de lo que consideramos como planeta. Al superar el peso crítico, o 13 veces el peso de Júpiter, traspasarían la frontera para convertirse en una enana marrón. No sería un planeta como tal, ni tampoco una estrella, ya que juntos pesarían entre 13 y 80 veces la masa de Júpiter. Algunos las llaman estrellas fallidas, aunque no disponen de la masa suficiente como para iniciar la fusión nuclear de hidrógeno si les alcanza para fusionar átomos de deuterio. No son del todo brillantes, pero suelen generar su propio calor y resplandor, y sería una luz infrarroja, invisible al ojo humano. Es probable que algunas enanas marrones vayan adquiriendo masa, incluso chocando con 1 o 2 planetas más hasta cruzar el límite de 80 masas de Júpiter y eventualmente convertirse en estrellas. Pero en los momentos posteriores a su colisión, Rox y TOI conformarían una enana marrón completamente nueva. Hablando de estrellas, ¿qué pasaría si 2 de ellas chocaran? Y no vamos a hablar de cualquier estrella del universo, no, que aunque parezca grande en realidad es una miniatura. No,
es que nos referimos a, por ejemplo, BAT 99-98. Esta es una estrella colosal que hace parte de la nebulosa de Tarántula. Es 200 veces más pesada que nuestro Sol y 5 millones de veces más brillante. Es ardiente, joven y rebosante de energía. Arrastra las masas y está destinada a convertirse en supernova más pronto que tarde. Es tan grande que si sustituyera a nuestro Sol, básicamente nos dejaría ciegos al instante. La radiación y el viento solar aniquilarían la vida terrestre, evaporarían los océanos y derretirían la corteza terrestre. En cuestión de días, el planeta entero caería en espiral y sería devorado por la estrella como si nada. Es realmente descomunal. Mide casi lo mismo que Eta Carinae, parte de la nebulosa del Homúnculo. Eta Carinae es en realidad un sistema estelar binario donde la hermana mayor Eta Carinae A es una supergigante azul. Es tan grande y quema tanta energía que está consumiendo la nebulosa que la rodea. Y es la única estrella conocida que produce un láser astrofísico ultravioleta. ¡Ja! ¡Un láser! Entonces, ¿qué pasaría si estas dos estrellas superenergéticas colisionaran? Ya no hablemos de bailes, de fantasmas en el pasillo, ni de plaps cósmicos. Esto será realmente explosivo. Dos cosas podrían ocurrir. Por supuesto, si las estrellas chocaran a una velocidad relativamente lenta, se fusionarían de forma casual y formarían una nueva, más brillante y luminosa. Estas son llamadas estrellas rezagadas azules. Las rezagadas azules son estrellas extremadamente brillantes que se distinguen del resto de estrellas que conforman su cúmulo. Tienen un comportamiento juvenil gracias a que están repletas de combustible en comparación con las estrellas viejas a su alrededor, que se acercan al final de sus vidas y se convierten en gigantes rojas. En resumen, si estas dos monstruosidades de estrellas colisionaran entre sí, esencialmente formarían una más grande, más brillante y más azul. Pero, ¿qué pasaría si no se acercaran con sutileza? ¿Y si BAT y Eta Carinae, dos de las mayores estrellas del universo, chocaran de frente como dos camiones cargados que van viajando a toda velocidad? Imagina a Eta Carinae atravesando la nebulosa Tarántula en curso de colisión hacia BAT 99-98. La gravedad las va atrayendo cada vez más, alcanzando velocidades increíbles hasta cuando finalmente se chocan. La colisión provoca una explosión tan grande y tan devastadora que el impacto aniquila por completo ambas estrellas. La inercia del impacto esparce tan lejos las tripas, mejor dicho, el hidrógeno de las estrellas, que jamás volverán a juntarse. La aniquilación es total. Eso fue un caos brutal y completo que borró las dos estrellas del mapa celestial. Eso es lo que yo llamo una colisión. Estas pelotas representan uno de los fenómenos más extraños de nuestro universo. Cada pelota simboliza una de las 100.000 galaxias, entre ellas la nuestra, que actualmente están siendo arrastradas hacia un misterioso punto en nuestro universo, llamado el Gran Atractor. No podemos ver qué es exactamente lo que nos está llevando hacia este lugar, pero la única fuerza que sería capaz de hacerlo es la gravedad. Así que lo que sea que haya afuera es enorme e implacable. ¿Qué tan lejos está el Gran Atractor? ¿Qué pasaría si nuestra galaxia fuera arrastrada hacia él? ¿Y alguna vez podremos ver la fuente de su poder? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si el Gran Atractor se tragara nuestra galaxia. Volviendo a nuestro ejemplo de las pelotas, si hay 100.000 galaxias, todas moviéndose hacia el mismo destino, hay una gran probabilidad de que algunas, si no la mayoría de ellas, choquen entre sí. Y si has estado viendo nuestros videos, probablemente sabes que casi todas esas galaxias tendrían un agujero negro en su centro. Entonces, ¿qué podemos esperar que suceda cuando cerca de 100.000 agujeros negros se fusionen? Antes de adelantarnos, vamos a conocer un poco mejor a estas 100.000 galaxias. Nuestra galaxia, la Vía Láctea,
pertenece a un grupo de una docena de galaxias llamada grupo local. Así como la gravedad del Sol atrae a la Tierra hacia él, nuestra galaxia es atraída hacia las otras galaxias de nuestro grupo local. Nuestro grupo local pertenece a una colección aún más grande de galaxias llamada Supercúmulo de Virgo. Y este supercúmulo pertenece a uno aún más grande, conocido como Laniakea. Lo único que todos estos cúmulos tienen en común es que están siendo atraídos hacia un lugar específico, a 220 millones de años luz de distancia, conocido como el Gran Atractor. Su lejana distancia, así como el gas y el polvo que lo rodea, lo han hecho prácticamente invisible desde su descubrimiento, hasta ahora. Gracias a los rayos X y a la radioastronomía, ya podemos ver lo que hay detrás de esta nube de gas y polvo. Ahora sabemos que el Gran Atractor es realmente otro supercúmulo, llamado Cúmulo de Norma. Norma tiene una masa de unos 1000 billones de soles, lo que podría explicar por qué es tan atractiva para estas 100.000 galaxias. Así que ahora sabemos hacia dónde se dirige nuestra galaxia y por qué vamos hacia allí. ¿Pero qué podría pasar en el camino? Bueno, para empezar, podríamos chocar con otra de las 100.000 galaxias que se dirigen al mismo lugar. Lo más probable es que sea nuestra vecina más cercana, Andrómeda. Si estas dos galaxias espirales chocaran, se fusionarían en una nueva galaxia elíptica. Durante la colisión, amplias nubes de hidrógeno se comprimirían y rápidamente crearían nuevas estrellas. Esto causaría un envejecimiento prematuro de la nueva galaxia a medida que agotara su combustible. No parece algo tan malo, pero solo porque los agujeros negros en el centro de estas galaxias aún no han colisionado. Cuando estos dos agujeros negros se fusionen, se liberará una energía equivalente a 3 veces la masa de nuestro Sol en cuestión de segundos. Sería suficiente energía para crear una perturbación en el continuo espacio-temporal. Y esto ocurriría con la colisión de solo 2 agujeros negros. Si todos los agujeros negros de las 100.000 galaxias que navegan hacia el Gran Atractor se fusionaran, se liberaría más energía de la que podríamos imaginar. Pero afortunadamente, no tendremos que preocuparnos por eso, pues estas galaxias probablemente nunca llegarán al mismo lugar ni chocarán. Verás, el Gran Atractor también está siendo atraído hacia el espacio profundo por otros cúmulos gigantes, y estas 100.000 galaxias también se separan constantemente, y cada vez con más distancia. El universo está en constante expansión, y esa expansión será más intensa que la fuerza gravitacional del Gran Atractor. Lo que eventualmente sucederá es que Laniakea se desintegrará, y todas las galaxias dentro de este supercúmulo comenzarán a separarse aún más. Toma la Tierra. Ahora comprímela hasta dejarla del tamaño de un maní. Solo una fuerza de compresión similar podría convertir nuestro planeta en un agujero negro. Ahora, toma todo el universo conocido, con sus 2 billones de galaxias, todas las estrellas, planetas, agujeros negros, cuásares, hasta la última partícula de polvo. Y apretújalo hasta hacerlo más pequeño que un protón. Eso es lo que se conoce como una singularidad. La clase de singularidad que dio origen a nuestro universo. Y hoy viajarás al preciso instante que precedió al Big Bang. Así fue la gran explosión, el inicio de todo. Pero espera, ¿qué pasaría si ese no fuera verdaderamente el inicio? Solo hay una forma de averiguarlo. Hoy te llevaremos a un momento previo al Big Bang para que experimentes lo que había antes de que el tiempo y el espacio existieran en realidad. Resulta que esta historia es mucho más compleja de lo que crees. Pero si no había nada antes de la gran explosión, ¿cómo sabremos a qué lugar enviarte? Lógicamente al sitio donde ocurrió el Big Bang, al centro del universo. ¿O no? Pues sí, pero no. La respuesta no es tan sencilla, pero trataré de explicártelo.
Porque el Big Bang no fue una explosión convencional en un lugar específico del espacio. Ocurrió en todas partes, a la vez. La singularidad que estás por visitar no puede ubicarse en el espacio porque es, en sí misma, el espacio. Antes de que este diminuto punto microscópico explotara, no había espacio ni tiempo. Tanto el tiempo como el espacio existían dentro de esa singularidad increíblemente diminuta. ¿Entendiste? No se trató de una explosión en el espacio, sino de la explosión del espacio. Por absurdo que parezca, nuestro universo no tiene centro. Cada objeto se está alejando de todos los demás con la misma velocidad. Cada punto es un centro. No existe un centro único. Todo esto para explicarte que no puedes viajar a donde sucedió, pero sí a cuándo sucedió. Para llegar al Big Bang, vas a retroceder en el tiempo unos 13.800 millones de años. Tendrás que atravesar el tiempo y el espacio y probablemente otras dimensiones. Prepárate, porque esto se pondrá muy extraño. Eres el primer terrícola en viajar hacia atrás en el tiempo. Al principio no solo observas un espacio cada vez más joven, sino también más pequeño. La distancia entre las galaxias son cada vez más cortas. Todo parece ir acercándose. Las estrellas no pasarían al lado tuyo durante el viaje. Estarían encogiéndose. Verías cómo las supernovas absorben sus propios escombros hasta convertirse en estrellas gigantes, mientras las galaxias dejan de girar y se dispersan. Los cúmulos de materia se disuelven en polvo espacial. Los agujeros negros expulsan materia y energía y luego desaparecen. De repente, atraviesas solo nubes de polvo espacial. Y ese polvo se irá haciendo cada vez más denso y caliente hasta el punto en el que ni siquiera los componentes básicos de nuestro mundo, los átomos de hidrógeno, puedan mantenerse unidos. Estás a punto de llegar. El entorno es claustrofóbico, caliente, denso y oscuro. La presión y la temperatura alcanzan límites inimaginables, como si estuvieras en la Tierra mientras se comprime al tamaño de un maní, pero 1.000 millones de veces peor. Esta presión no la sentirás aplastando tu piel porque impactaría todas las moléculas de tu cuerpo, rompiendo los enlaces que mantienen vida la materia. Sería tan potente que ni siquiera las descomunales fuerzas que mantienen unidos tus átomos podrían resistirla. Los fragmentaría en partículas que forman protones y neutrones fundidos en un caldo de plasma hirviendo a 1 billón de grados. Y agárrate fuerte, porque esto se pondrá más y más raro y difícil de asimilar. Cuando alcances un punto anterior a la gran explosión, técnicamente no habrá tiempo ni espacio. Existirán fuera de ellos. Solo están tú y esa diminuta singularidad. En todo caso, así hubiera espacio y tiempo, ni tú ni nada podría sobrevivir en ese entorno. Te disolverías en esa sopa viscosa de plasma. Pero ignoremos eso y supongamos que conservas tu forma humana. Así podrás experimentar el momento más intenso en la historia del universo. Aunque sería imposible existir al mismo tiempo que la singularidad, la idea es que vivas la experiencia completa del Big Bang. Bien, continuemos. Ahora que estás ahí, antes de la creación del universo, habitas un espacio extraño, que ni siquiera es espacio porque todavía no ha sido creado. Espera un segundo, voy a retroceder. ¿Cómo es que sabemos todo esto? Fácil. Sabemos que el universo se está expandiendo porque los científicos han observado cómo las galaxias se van alejando unas de otras. Y a medida que se alejan de nosotros, la luz que emiten se va haciendo más rojiza. Esto debido al efecto Doppler. Es como cuando estás parado y pasa una ambulancia con la sirena prendida. Al acercarse a toda velocidad, el sonido es brillante y agudo. Luego, en cuanto empieza a alejarse, se vuelve sordo y grave. Esto sucede porque las ondas sonoras se ven físicamente afectadas por el movimiento. Mientras la fuente se mueve hacia ti, va alcanzando las ondas que emite y las va comprimiendo. Y al aumentar frecuencia eleva el tono. Pero cuando se aleja, las ondas se distancian entre sí y producen un tono más grave.
Con la luz pasa lo mismo. Cuando vemos galaxias lejanas distanciándose de nosotros, su luz adquiere longitudes de onda más largas, es decir, hacia el extremo rojo del espectro. Los científicos lo llaman corrimiento al rojo, y al detectarlo, han establecido que el universo se está expandiendo. La conclusión lógica es que si todo en el universo se está alejando de lo demás, debe haber arrancado en un único lugar. Un punto donde todo estaba apiñado y luego explotó hacia afuera, creando el universo en expansión que vemos hoy. El famoso Big Bang. Nuestro universo lleva miles de millones de años expandiéndose debido a la tremenda energía liberada por ese estallido. Fue un evento tan grande que aún hoy, casi 14.000 millones de años después, podemos detectar el eco de esa energía. Se llama fondo cósmico de microondas, o CMB, por sus siglas en inglés. Pero no se trata en realidad de un efecto del Big Bang, sino de la huella radiactiva de un evento ocurrido 380.000 años después. ¿Te estás preguntando qué fue lo que sucedió 380.000 años después del Big Bang? Bueno, más tarde lo sabrás. Por ahora, hace 13.800 millones de años, solo existen tú y una singularidad súper densa y caliente. Así no sepas que está ahí, ya que tu ojo humano no está diseñado para ver algo del tamaño de un protón. Un protón es increíblemente pequeño. Mide apenas 1,7 femtómetros de diámetro. Para ponerlo en perspectiva, un cabello humano es 30.000 millones de veces más ancho que eso. Para darte otro ejemplo, comparar un protón con un pelo es como poner un grano de arena al lado del planeta Tierra. ¿Sí? Además, la temperatura es altísima, más de lo que puedas imaginar. El núcleo de nuestro Sol arde a más de 15 millones de grados Kelvin. Y la singularidad sería 10 elevado a la potencia de 32 grados Kelvin. Eso es un 1 con 32 ceros después. Comparar el Sol con el Big Bang es como comparar una linterna con una supernova. A esa temperatura, la energía es tan intensa que ni siquiera las partículas individuales pueden existir. Como dije antes, el calor es inimaginable. Por suerte para ti, en este video, no solo puedes conservar tu forma humana en lugar de fundirte en una sopa de plasma, sino que también eres capaz de soportar esas temperaturas. ¡Excelente! De todas maneras, te sentirás algo incómodo. Aparte de ti y la singularidad, aquí no hay nada más que ver, al menos hasta que suceda el evento principal de la historia, el Big Bang. Es decir, la expansión a toda velocidad de esta singularidad del tamaño de un protón. Pero, ¿qué tan rápido fue este evento? La expresión en un abrir y cerrar de ojos se queda corta. El parpadeo promedio de un ojo humano dura entre 100 y 400 milisegundos. Eso es rápido. Pero la inflación cósmica previa a la gran explosión no duró sino unos 10 a la potencia de menos 33 segundos. Me refiero a una fracción de tiempo tan minúscula que hay más fracciones de estas en un solo segundo que todos los segundos que han transcurrido durante los últimos 13.000 millones de años. El Big Bang no te daría tiempo de espera, sería instantáneo y ruidoso. Pero, ¿qué tan ruidoso es crear un universo? Veamos. El espacio que conocemos es un vacío y las ondas sonoras necesitan un medio para propagarse. Por ejemplo, el aire. Entonces, como no había aire en el espacio, el Big Bang debió ser un evento silencioso, ¿verdad? Pues resulta que no. Lo interesante del universo temprano es que no era un vacío. Todavía. Un segundo después de la gran explosión, el universo seguía siendo una densa masa de plasma, como una sopa espesa a 10.000 millones de grados Celsius. Pero no era una sopa perfectamente uniforme. Tenía grumos. Luego, en el caos de ese segundo inicial, se formaron coágulos de energía. En estos puntos, la gravedad absorbió instantáneamente la energía, dando origen a agujeros negros primordiales. A diferencia de los agujeros negros actuales, los primordiales no nacieron a partir de estrellas moribundas.
Estos diminutos monstruos surgieron debido a la aplastante presión del Big Bang entre 100 y 200 millones de años antes de que aparecieran las estrellas. Algunos eran tan pequeños como un átomo, pero con la masa de una montaña, y aunque en teoría ya deberían haberse evaporado, algunos científicos creen que siguen ahí afuera bajo el disfraz de materia oscura. Ahora bien, como el universo primitivo era una sopa de materia y no un vacío, el sonido sí podía viajar a través de él. Estas ondas sonoras llamadas oscilaciones acústicas bariónicas consistían en zumbidos profundos y resonantes generados por la compresión periódica del plasma, y empezaron casi de inmediato. Apenas un segundo después del Big Bang recorrían el universo entero. Sin embargo, tu oído humano no puede captar ese sonido. Sentirás la presión, pero no oirás nada. Por más que le aumentes la frecuencia usando una computadora, tus oídos no registrarían más que estática o un zumbido profundo. Bueno, no pudiste oír la gran explosión, pero ¿podrás verla? ¿Cómo habrá sido el estallido más épico del espacio? En realidad, el Big Bang no fue un espectáculo luminoso como una explosión nuclear. La primera luz que emitió fue en forma de rayos gamma de alta energía, invisible al ojo humano. El universo nació de un color que no podemos ver. Luego pasó al naranja y finalmente se volvió negro. Al expandirse, el universo se fue enfriando y cambiando de color. Ahora sí, teníamos pendiente hablar de lo que sucedió 380.000 años después del Big Bang. Me refiero al evento conocido como CMB o fondo cósmico de microondas. Es decir, el momento en que el universo primitivo se enfrió lo suficiente como para que pudieras ver cualquier cosa. Durante sus primeros 380.000 años, el universo se veía opaco. La luz del Big Bang produjo una niebla impenetrable. Los fotones chocaban constantemente con electrones libres y la luz no lograba viajar en línea recta. El naciente universo era un amasijo de fotones. Imagínate viviendo dentro de una nube o un espeso banco de neblina. El Big Bang fue tan intenso que el universo tardó mucho en enfriarse hasta el punto en que la luz pudiera viajar en línea recta. Y el CMB marca ese preciso momento. A sus 380.000 años, el universo era de un cálido y brillante color naranja, pero a medida que se enfriaba, pasó a verse rojizo y eventualmente negro. Hoy en día, el universo es de color beige claro o, según los científicos, café con leche cósmico. Y esa huella dejada por el CMB es todavía visible 380.000 años después de la gran explosión. ¿En dónde? Pues nada menos que en una vieja tele analógica. Aproximadamente el 1% de la estática o la carrera de hormigas que ves en uno de esos televisores es en realidad interferencia creada por el CMB. Alucinante, ¿no? Bueno, y si sigues aquí, no te vayas todavía porque puedes esperar unos 200 millones de años para ver cómo se forman las primeras estrellas. El gas y el polvo se irán agrupando y poco a poco la gravedad atraerá el material suficiente para formar grandes estrellas. Eran tan enormes que no tardaron en consumirse y explotar en increíbles supernovas. Hasta ese momento, el universo estaba hecho de hidrógeno y helio. Aún no contenía elementos pesados. Sin embargo, en el centro de esas primitivas estrellas masivas estaban naciendo el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hierro y todos los elementos que componen tu cuerpo. Y si tienes paciencia y te quedas otros 400 millones de años, presenciarás la formación de las primeras galaxias. Para ver cómo nuestro Sol se forma a partir de una nube de gas y polvo, tendrás que esperar la impresionante cifra de 9.300 millones de años a partir del Big Bang, y estarás a punto de llegar a casa. Solo te faltan 4.600 millones de años para volver al punto de partida, es decir, a hoy. De vuelta al punto donde observarás lo que desató la discusión sobre el Big Bang entre los científicos. Un universo en expansión. Como dato curioso, nuestro universo no solo se está expandiendo, sino que también se está acelerando.
Además, su expansión no se debe exclusivamente a esa gran explosión espacial ocurrida hace 13.800 millones de años. En algún momento, empezó a expandirse cada vez más rápido. Claramente, algo está impulsando esa expansión acelerada, pero no sabemos qué. La gran explosión fue el origen de todo, del espacio, del tiempo, del universo entero y hasta del planeta en el que vives. Técnicamente, la materia que compone tu cuerpo es energía proveniente de esa singularidad. Somos escombros reciclados del Big Bang. Pero, ¿qué pasaría si ese no fuera el principio? ¿Qué pasaría si hubiera algo antes del Big Bang? Existen muchas teorías contrapuestas, pero todos los astrofísicos coinciden en que el universo emergió de un estado caliente y denso, es decir, de una singularidad del tamaño de un protón. Pero hay varias teorías en cuanto a lo que existía antes de esa singularidad, antes del Big Bang. Entre ellas, la teoría del gran rebote. El gran rebote imagina que el universo está expandiéndose constantemente para luego colapsar sobre sí mismo antes de volver a explotar de nuevo hacia afuera. Así que el Big Bang sería el punto en que un universo anterior colapsó totalmente, generando el actual, que también colapsará sobre sí mismo y volverá a rebotar en un ciclo interminable. Por otro lado, según la teoría de la inflación cósmica, el espacio se habría expandido a una velocidad increíble justo antes del Big Bang, a muchas veces la velocidad de la luz, deteniéndose en menos de una fracción de segundo. La enorme energía que impulsaba dicha expansión se habría transformado en materia y luz, dando origen al plasma caliente y denso que produjo la gran explosión. Algunos científicos, basados en esta teoría, han propuesto la idea de una inflación eterna del universo. Según ellos, la rápida expansión del universo se frena en algunas regiones, formando universos como el nuestro, mientras continúa en otras creando un número infinito de universos burbuja, es decir, multiversos. Nuestro universo sería uno entre muchos. Ahora bien, uno pensaría que el universo se está expandiendo porque existe dentro de un espacio vacío todavía más grande, como cuando inflas un globo en tu habitación, pero no está creciendo dentro de otro espacio, sino que lo va creando a medida que se expande. Si viajaras a los confines del universo y miraras por la ventana, no verías nada, ni siquiera la oscuridad. Más allá del límite del universo no existe espacio alguno que la luz pueda recorrer. Es como el mapa de algún videojuego. Es un vacío que no puedes recorrer sino hasta cuando cargue por completo. Sencillamente, no puedes acceder a algo que no existe. Pero quizá hay otra explicación. Tal vez haya algo más allá del borde del universo. ¿Qué pasaría si nuestro universo y todo lo que contiene existiera dentro de un agujero negro supermasivo? Bueno, te contaré esa historia en otro episodio de ¿Qué pasaría si? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.